porque la operación no ha cesado, no ha parado aún. Hemos vuelto. Creían que habíamos muerto, pero no habíamos muerto. Estamos acá, más vivos que nunca, o eso creemos. Su podcast preferido sobre misterio, ocultismo, conspiraciones, conexiones con el más allá, no sé, de todo, lo que se le pueda ocurrir que quepa dentro del concepto misterio. Operación Alcachofa se hace cargo. Estamos de vuelta. Aquí estoy con mi compañero y amigo, aún en el extranjero, pero pronto lo tendremos de vuelta. Ahí lo teníamos en una base, pero lo vamos a tener que traer de vuelta al amigo Fe. ¿Cómo está, amigo Fe? Hola, amigo Christopher Rosales, gran escritor. Hola a las amigas, amigos que nos escuchan también. Un gusto estar de vuelta en este podcast de puras cosas positivas, como decía Don Francisco, escuchando a esa banda de thrash metal, Necrosis. Necrosis. Sí, extrañaba esta instancia. Me gusta, como tú bien decías, estoy ya a puertas de volver a nuestros admiradores, ya me pedían en Chile. Lleno de informes de las investigaciones tengo información clasificada de la CIA, la CIA empezó un podcast, de aviso. Pero eso no es lo más importante que quiero hablar hoy día. Primero, ya se han dado cuenta los miles de seguidores que nos escuchan desde la temporada pasada, que terminó de forma abrupta, que nuestro amigo Maxi Andrade no está en las voces de conductor esta vez, y es porque lo hemos relevado a misiones más importantes que este podcast. Ustedes podrán... Lo tenemos destruyendo el sistema desde dentro. Hay varias opciones. O está infiltrado en algún lugar, se fue a trabajar con George Soros, o descubrimos que era un espía o con sus aliados. O descubrimos que era un espía Dr. Fire y tuvimos que sacrificarlo. Pero eso no significa que vamos a ser solamente los dos, ¿cierto, Chris? No significa eso. De hecho, venimos renovados. No quiero decir que lo reemplazamos, pero tenemos un nuevo miembro. Hay una nueva persona que está llenando ese vacío y llenándolo con su luminosidad y con su capacidad de contacto con lo extrasensorial. Preséntela. ¿Quién será? Preséntela. Mi amiga personal, Camila Zócar, es la nueva miembro de este trío de patanes que hablan sobre lo misterioso, y quien se autodenomina como señora jovial, o había otra opción. Cami, ¿cuál era tu otra opción? Una joven aseñorada. Señora. ¿Cómo muchos, usted, señor o señora o señorita auditora? ¿Cómo estás, Cami? Bien, acá contenta, entusiasmada de estar con estos dos, como se autodenominaron, patanes. Siempre quise ser una patana, así que qué mejor lugar que para empezar a hacerlo, ¿no? Próceres de lo inútil. Me encanta, mejor. Sí, es como para tener una medalla, de hecho. Sí, ahí habría que ver quién tiene la de oro, quién tiene la de plata y quién tiene la de bronce, de estos tres patanes. De la medalla de lo inútil. Oye, lo podemos ver al final, en el último capítulo. Una mujer en Operación Alcachofa, que van a decir los incel que nos escuchan. No, mentira. Yo quería recordarán nuestra audiencia que nosotros nos hemos presentado siempre como expertos en ciertas cosas. Yo experto en el ocultismo, mi amigo experto en conspiraciones, pero ahora tenemos una verdadera experta, más que una experta. Cuando yo les comentaba al principio que trajimos a alguien con la capacidad de conectarse con lo extrasensorial, con lo que está más allá, hablaba más en serio de lo que podría creer nuestra audiencia patana, los patanes, les patanes, como les diremos ahora. Que Cami de verdad tiene la capacidad de contactarse con los otros mundos. A ver, quiero saber más. Y no solo con personas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, me encanta conectarme al mundo de Minecraft. Ah, no, mentira. No, hablando en serio, difícil hablar en serio, pero sí, no de profesión, pero sí trabajando la habilidad de canalización, una habilidad que todos tenemos en todo caso y que todos podemos trabajar. Quizás acá durante estos capítulos la puedan ustedes trabajar también, chiquillos. Eh, ¿En llevo perdón que te interrumpa, de qué consiste la canalización? Para quienes ¿Pone no saben. canaletas? Sí, me meto a las canaletas de las casas, entonces ahí escucho lo que dice la gente y después vendo esa información. Es la idea de conectarse con otros planos y poder... No, depende mucho de quién canalice y depende mucho de las creencias que uno tenga. Podemos después ahondar más en eso, pero es básicamente poder hablar o conectarte o sentir cosas en otros planos o en otras dimensiones. Yo sé que tenemos un tema particular para hoy, pero antes de entrar en ese tema, quería preguntarte, a modo de presentación también, podrían estar preguntándoselo nuestros amigos y amigas en las casas, ¿qué diferencia tiene alguien que canaliza con un medium, por ejemplo? Es una duda que todavía tengo, honestamente, porque soy matea, pero a veces se me va un poquito el estudio ahí. Pero depende mucho, porque por ejemplo el canalizador, en mi caso, yo conecto con un ser, no con un ser extraterrestre ni nada por eso, sino con un maestro espiritual, que me da consejos, que me va guiando. En cambio, los mediums, lo que tengo entendido es que ellos sí se conectan con entidades como que yo lo entiendo como fantasmas, como gente que pasó al otro Claro. plano. Lo que yo no hago es que hablen a través de mí, por ejemplo, no hago eso, pero sí tiene esa capacidad un medium. Y por lo que entiendo, yo no puedo o no he podido, por lo menos en estos años, hacer que una entidad o alguien que ya pasó al otro plano se contacte a través de mí con otra persona. Entonces tú tienes un intermediario, entonces, como... Sí. ¿Tiene En algo que cambio, ver con...? el medium, perdón, el medium sería el mismo el intermediario entre los vivos y los muertos, y tú lo que harías es conectar, no necesariamente con los vivos y los muertos, digamos como con otros planos, con un ser que te permite Tercero. esa... Claro, comprendo. Es más burocrática la cosa, amigo. Sí. Oye, ¿tiene algo que ver como con los registros acá, chicos, y cosas así? ¿O son temas diferentes? Yo no me he metido mucho en registros acá, chicos, porque es súper complejo meterse con los registros acá, chicos. Hoy día está súper de moda en todo caso, porque también estos temas agarran moda. Hoy día Claro. está de moda el que te lean los registros acá, chicos, y cuando estás leyendo los registros acá, chicos, estás en una... no es un trance, haces una meditación para eso, y que te llegan mensajes. Sí canaliza ciertos mensajes, pero entiendo que eso es como más destinado hacia ese tema. O sea, está como Zumbidos del ligado. más allá. Yo lo llamaría así, me gusta esa descripción. Oye, pero ya me dio miedo esto a mí. Ya me dio miedo el capítulo. ¿Por qué lo terminamos ahora? Ya me dio miedo. Es que les dé miedo, justo me da la conexión acá, chica, para... El gran maestro te habló. El gran maestro me acaba de hablar. ¿Por qué no hablamos del miedo, amiguitos? ¿Por qué no hablamos de ese concepto? O sea, porque todos sabemos lo que es el miedo, ¿cierto? Más o menos entendemos lo que es el miedo. Pero les invito a partir de esta temporada pensando el miedo, digamos como concepto, como ¿qué hay detrás del miedo? Primero, una breve explicación, lo que ha ofrecido la psicología al menos, la idea de por qué tememos, ¿no? Como la idea de que nuestros temores son, y los temores en general, también del resto de la especie, responde a la lógica evolutiva, ¿no? Como que los miedos tienen que ver con las amenazas que el mundo presenta para los distintos seres. Tendría que ver con eso.
Y en ese sentido, la psicología ha tendido a explicar el gusto por el miedo, porque en el fondo vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Una del miedo como concepto y otra de, bueno, tenemos el miedo, pero ¿por qué nos gusta? ¿Por qué tenemos este podcast, por ejemplo? ¿Por qué cuando vamos al sur o estamos en un bosque y hacemos una fogata, no sé si hacen esas cosas, alguien dice, oye, si contamos historias de terror, ¿por qué vemos a Dross? ¿Por qué vemos al tío Ruta? ¿Por qué vamos a los tours en el cementerio de noche? ¿Por qué vemos películas de terror? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué queremos exponernos a esa sensación que en principio pareciera ser, según las explicaciones más validadas, una mera respuesta evolutiva para evitar las amenazas que el mundo presenta? Claro, o sea, como que el miedo, según lo que entiendo, sería una forma como vicaria, o sea, como que cuando tú veís o escuchás historias de terror, como que estás viviendo la experiencia de terror de forma vicaria, como que no eres tú la que lo está viviendo, sino que otra persona, pero eso te prepara por si te toca enfrentarte a cierta situación paranormal o dependiendo de qué es lo que te da miedo. Yo lo puedo extrapolar como que a lo mismo, creo que el mismo sentimiento, no, la misma emoción, el miedo, cuando veis cosas de asesinos en serie, true crime, como cosas así, como Sí, entre más sí, aprendes sí. de cómo funcionan los asesinos en serie, como que te da la seguridad de que va a ser, es menos probable que sea una víctima de ellos, ¿no? Eso es Sí, como una respuesta ansiosa en todo caso al Sí, miedo. Es como me preparo para lo que pase en el futuro si me quieren matar. mm, O si me claro. enfrento a un Ahora fantasma, ¿qué hago? pareciera, a propósito de lo que dicen ambos, una cuestión más racional, o ni siquiera racional, como conectándolo con lo ansioso, con esta idea de la ansiedad, como una suerte de planificación, como me preparo ante el miedo, pero en rigor no es tan eso, o no es tan consciente ese proceso. Eh, Ahora, la psicología, por supuesto, siempre hay diversas voces, pero el consenso general tiende a explicar esto parecido a lo que decía Fe, eh, que es básicamente la idea de ser un espectador eh, de sucesos aterradores. Eh, el hecho de tener esa distancia irónica, como de no estar sufriendo el momento, o de que ese momento sea parte de la ficción, eh, permitiría sublimar el miedo como sí, y por lo tanto transformar esas emociones en emociones positivas, como en disfrute, en gozo. Eh, a mí, o sea, les voy a preguntar a ustedes la opinión, para mí tiene sentido, pero me parece insuficiente esa respuesta, me parece reduccionista y quiero llevarlo como a un plano más allá. Eh, Entre otras cosas, me parece insuficiente porque sirve mucho para las historias de terror, pero no sirve, por ejemplo, para ese gustito que tenemos a vivir el terror en carne propia. Como cuando decimos, oye, estáis aburrido en un carrete y alguien saca de su bolsillo una tabla Ouija. Del bolsillo, de una bolsillo. Está difícil, portátil. está difícil, está ¡Guau! difícil. No, Una plegable, replegable, una Se replegable. plegable. arma, eso. Eh, o a alguien se le ocurre hacer algún juego de ese estilo, como de esta idea de querer vivirlo en carne propia, estaría acercando esa distancia irónica. Solo por dar un ejemplo que podría contradecir esa tesis. Dale nomás a Fe. Eh, no, solo quería acotar que incluso ese miedo se expande hacia quienes no específicamente creen, ¿no? En estos fenómenos. Porque, por ejemplo, con el amigo Chris y otras personas también, aparte, he jugado Ouija, pero yo no creo en la vida después de la muerte, pero sí experimento el miedo de jugar Ouija. Entonces, como que es extraño. Sí, sí, sí. Te voy a Es decir interesante. algo, Cami, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Te iba a decir algo? ¿Te interrumpí? Sí, es que quería agregar algo, pero quizás es como la parte más fome, que es la parte biológica del miedo. Ah, pero juégatela. Eh, Sí, dale. en una ardua investigación por Google de 5 minutos, pude encontrar que las situaciones controladas de miedo
y ojo, que son las que estamos hablando ahora, situaciones controladas, donde yo elijo sentir el miedo, no una situación extrema, se activa la serotonina y la dopamina y se activan neurotransmisores asociados al placer, la euforia y la recompensa. Entonces, por eso también, desde una mirada totalmente biológica, científica, cosas que no puedo explicar porque para mí eso sí es un misterio, eh, nos hacen sentir de alguna manera contentos de sentir miedo o algo por el estilo. ¿Será, claro, yo no sé si la información estará ahí, pero será como la dopamina y la serotonina se liberará cuando estáis en la experiencia del miedo o cuando ya se acaba la experiencia del miedo y es como que estáis a salvo? Porque puede ser igual una fracción de segundo muy pequeña que hace la diferencia. Como que en un segundo estáis cagado de miedo y al segundo siguiente te das cuenta que no sé, estáis bien, eres feliz. y eres feliz, porque sobreviviste al apocalipsis zombie y sobreviviste. ¿Qué otro? ¿Qué mejor que eso? Y ojo, y a eso sumarle que la sensación de control es más ambigua de lo que se puede creer. O sea, hay mucho control, por ejemplo, cuando tenía una experiencia de miedo viendo una película o leyendo un libro. Incluso podéis decidir detenerlo, ¿no? Pero hay menos control en la situación de miedo de ir a meterse a explorar, hacer exploración urbana, o meterse a un bosque, ¿no? Como en la oscuridad más Quiero comprar absoluta. pasta base, eso de dar miedo. Sí, a meterse una población, a meterse a la legua a las 2 de la madrugada. En bici. No. ¿Perdón, Cavi? En bici, te digo. En De bici. meterse en bici. En una trek. Oye, sí, entonces, en efecto eso ocurre, claro, el proceso biológico que dice la Cami es muy correcto, pero a mí me interesa hacer otro juego, un juego conceptual, que creo que permite llenar esos vacíos que al parecer estamos evidenciando cuando hablamos de ese gusto por el miedo. Y entonces, para poder llegar a esa conclusión, o sea, a esa respuesta más que conclusión, les invito a pensar en un opuesto que no es tan opuesto intuitivamente, pero les voy a mostrar por qué sería el opuesto según esta lógica, que es la fe. Es mi amigo Fe. No soy yo, es otra fe. Mi prima. Quizá un ataque directo. Partimos esta temporada con un ataque directo. ¿Qué pasa con la fe? La fe, y esto no lo digo yo, lo robo más bien, de Kierkegaard, en su libro Temblor, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero el que habla del temblor y la fe, él pone que... ¿Lo escribió en Chile? Dice, ¿Lo escribió en Chile ese? ¿Por qué lo escribió en Chile? ¿Por el temblor? ¿No? No, ¿dije temblor o no? Oye, ahora me confundí completamente. Yo escuché temblor, perdón. Ya. ¿Y cómo era el libro entonces? Es sobre la fe y sobre el miedo, sobre el temor. Creo que dije temor. Bueno, el temor, yo escuché mal. Yo escuché mal entonces, sí. Perdón. Bueno, en fin, Kierkegaard, a Kierkegaard le preocupaba más hablar de la fe. Y Kierkegaard toma muchos ejemplos bíblicos, ejemplos judeo-cristianos, pero yo voy a robar uno, que es el típico de Abraham, de Job, que lo tiene todo, pero Dios, por una apuesta con el diablo, le empieza a quitar todas las weas. Le empieza a quitar todo. No, si ese parcito cuando se junta, siempre hay que dejar la cagada. Eso hay que separarlo. Y Dios le dice, bueno, Dios no le empieza a quitar todo. Dios lo que hace es permitir que el diablo le quite todo. Porque el diablo le dice, ese te reza porque le diste todo. Mira, tiene 6 señoras, tiene todas esas tierras, mira las vacas que tiene, etcétera, etcétera. Y le dice, no, su fe está más allá de lo que posee, le dice Dios. Le dice, haz la weá que queráis con él. Y Dios deja que, en una historia muy bonita, digamos, deja que el diablo haga y deshaga con el hombrón. Y eso implicó dejarlo en la absoluta pobreza,
enfermo, matar a su descendencia, matar a sus mujeres, bueno, etcétera, etcétera. Y el tema es que Job sigue rezando. Entonces, la pregunta que se hace Kierkegaard ahí es ¿por qué Job está más allá del temor o del miedo que le debería producir, y la frustración que le debería producir la evidente pérdida de todas las cosas? Y él dice que, bueno, ahí la respuesta está la fe. Y el rollo es que la fe es completamente irracional, según lo que dice Kierkegaard, aunque Kierkegaard no está en contra de la fe, de hecho lo dice como algo positivo. Dice que en el fondo la fe está más allá de lo que la razón puede comprender, se deposita más allá de lo que la razón puede comprender, sería este salto de fe. Por lo tanto, los otros sentimientos negativos muy propios de lo humano, como lo son la conciencia del error y el miedo, no habitarían en esta persona, ni en ninguna persona. Como una persona que tiene fe, como Toretto era, ¿no? En Rápido y Furioso, preguntan cómo hizo toda la weá que hizo, dice, tuve fe. ¿Cómo sabíais que el auto iba a caer en el lugar que cayó? Tuve fe, simplemente. Bueno, la fe, algo completamente irracional, que da espacio a lo milagroso. En ese sentido, si me detienen si creen que está siendo muy enredado todo. En ese sentido, el temor estaría en la vereda contraria de la fe, porque el temor lo que hace es hacerte consciente de tus debilidades y de tu vulnerabilidad frente a las amenazas del mundo. Por lo tanto, el género del terror sería mucho más realista de lo que se le parece, en tanto no evoca la fe, sino su contrario, evoca el miedo incluso en situaciones controladas. Me pillan la línea, ¿no? Te sigo. Es interesante. Tú tenías un contrapunto ahí. Sí, es un contrapunto, sí. Porque pensaba más que nada en el género de terror, como de horror como género, ¿no? Porque cuando tú hablas del temor y del miedo, es amplio igual. Como que podéis tener fe que te puede ayudar a quizás amilanar un temor, como que fea que no me van a echar de la pega. Porque ese es un temor igual, ¿cachai? Pero también hay un terror que es sobrenatural, ¿no? O que va algo más allá. Y ahí yo quería hacer un contrapunto con cómo ha evolucionado el género del terror en general desde la literatura gótica hasta ahora. Más que nada quería hablar un poco de la literatura gótica, que es como el gran como referente o sí, como un... Se le da los padres del terror. Los padres del terror, sí. Aunque o las madres del terror. Siempre han existido cosas que te asustan, gente contándose cuentos que te asustan, ¿no? Entonces, lo gótico como género literario nace a fines del 1700, principios del 1800, y se ocupaba con... Ser gótico era una forma despectiva de hablar de un género, ¿no? Porque se habían vivido la Revolución Francesa, la Revolución en Estados Unidos, había movimientos más o menos revolucionarios en Europa, bueno, la misma independencia en Chile, y que venían con el espíritu de la ilustración, ¿no? Entonces como que la ilustración te hacía pensar que, o sea, la idea era que todo se tenía que someter, no sé si al método científico, ¿no? Pero tenía que tener a la razón. A la razón, exacto. Y todos estos miedos a fantasmas, a lo sobrenatural, estarían fuera de la razón, porque en una sociedad que no cree, no sé, en el más allá, eso estaría, no sé si vetado, pero no sería como bien visto, al menos dentro del género literario. Por eso como que se ocupaba lo gótico como más o menos peyorativo, ¿no? Era como estos escritores góticos que escriben estas weas del pasado,
versus Ujú. lo nuevo que debería ser una, no sé, una literatura que apela al pensamiento. Sí, Sí, es que además agregar ahí, Felipe, que todo lo que es como relacionado a la no razón y por ende a los fantasmas y a los bestiarios, por ejemplo, está relacionado a lo medieval. Y acuérdense que en esa época lo medieval era como lo feo, lo incivilizado, lo bárbaro, lo guacatela, y nadie quería eso. Entonces decir, por ejemplo, yo creo en fantasmas era súper mal visto. Ahora bien, decir tal vez yo tengo miedo, quizás ahí había otros miedos, pues miedo a que no funcione el experimento, a miedo a, no sé, a que Ya. mi tesis no sea comprobada, no sé. sí, solo Sí, sí, otro claro. punto, un detalle. Que es bacán lo que dice la Cami por la idea de lo medieval, porque finalmente lo gótico era un pueblo en Europa. Po. Por eso le decía, Mm. como si dijeran los incas, así como los incas que creen en, no sé, en la, no sé, la Pachamama, no debéis que creer eso porque, Los bárbaros, una wea claro, así. pues son Sí, como pues, es algo del pasado, ¿no? Mm. esa- Está bien. Recojo todos esos puntos. Sin embargo, lo que yo creo que ocurre frente a eso es que justamente el siglo de las luces, digamos, la racionalidad, lo que hace es, sesgado por su propia racionalidad, es ignorar la racionalidad propia del terror. Esta es mi invitación, básicamente. Como, entender el terror no desde lo superficial del terror como género, que es la alusión a lo paranormal, a lo que está más allá, a pesar de que, por supuesto, hay otras vertientes como la de los asesinos, bueno, etcétera, etcétera, eh, sino como entender qué racionalidad hay detrás de eso. Y ahí es donde me quiero detener, porque el siglo de cuando llega la ilustración no es capaz, por su propia fe en la propia racionalidad, se ciega a poder ver la racionalidad del miedo. Tanto así que el miedo surge, como tú bien dijiste, Fe, surge como género en ese contexto. Sin embargo, antes existía y no solo en las historias. O sea, la propia Biblia es un relato lleno de historias de terror, ¿no? O sea, que lo que buscan es asustar a la gente para que sea consciente, comillas, de sus vulnerabilidades o de las posibilidades de fracaso que tiene tomando determinadas decisiones. Como, por Son ejemplo, moralizantes también, como desde luego, caucionario, como no hagáis esto porque te va a pasar esto. desde luego, Ahora, claro. también depende de cómo miremos la Biblia. No es un libro que suela leer mucho, debo decir, pero sí sé que se divide en dos líneas temporales. eh, No me les y spoileen, por favor, no me les spoileen. el final, puedo decir que muere alguien y después no está muerto, pero no voy a decir quién. ¿Tiene Eh, zombies? no, La no segunda puedo decir temporada tiene más, con zombies. claro. Pero a lo que iba es que eh, desde la mirada cristiana, lo opuesto al miedo no sería necesariamente la fe, querido amigo Chris, sería el amor. Y Ah, qué lindo. sí, es bonito, ¿verdad? Y si lo analizamos así, o sea, muy someramente, Antiguo Testamento sería lleno de miedo porque estamos educando a poblaciones muy antiguas, pero el Nuevo Testamento quiere hacer esta nueva mirada respecto a la figura de Dios, no del miedo, sino que desde el amor. Sobre este personaje que conté, que no puedo decir más características, solo les puedo decir que también camina sobre el agua, pero no ¿Tenía voy el a pelo decir largo? más spoiler. ¿Tenía el pelo largo? Dicen, pero de inteligencia artificial creo que hizo una pintura y que no, parece que no estoy segura ya. No, Hay no polémica coincide con los ojos azules. porque ahora lo quieren hacer rubio y no era rubio. Ah, no era rubio, es que siempre me lo imaginé rubio cuando leí el Nuevo Testamento. Es que leíste el de los el de los mormones. Ese es rubio. Ese es rubio. Ah, ahí está. Ya, Era la pero edición. nuevamente, lo que pasa, a mí me parece muy bonita la visión del miedo, del amor opuesto al miedo. Pero que es desde una mirada cristiana, desde luego.
En tanto, en el amor como real, sería imposible sentir miedo, porque el amor también estaría fuera de la racionalidad, ¿no? Como estaría más allá de todo, como el amor absoluto, que se supone que es el que representa Dios. Como la canción de Eh, Bello, Amor Absoluto. Hoy no recuerdo cuál es la La canción vamos a de buscar, Bello, la vamos a buscar en un momento. la vamos a buscar, la vamos a poner. Sin embargo, es una reconversión, es una transformación que existe. O sea, como yo, yo cuando hablo de Kierkegaard, Kierkegaard es un cristiano, digamos, o sea, es un filósofo creyente. Y él lo que está haciendo, yo lo que estoy haciendo es invertir lo que él dice eh, y pensar no en la fe, que era su propuesta, sino más bien en el miedo. eh, Porque coincido en que en el amor también, en ese amor idílico, eh, no habría espacio para el miedo, porque es un amor que está en el plano de la fe. De hecho, es un amor, sin ir más lejos, es un amor que solo puede entregar Dios. eh, y que solo podría entregársele de manera imperfecta a Dios, como no a las otras personas que son imperfectas. De hecho, más adelante en un capítulo podríamos hablar de esta idea de bodeleriana de la risa diabólica, que es producto de la imperfección. Pero no nos va quedando tanto tiempo para eso. ¿Sí? ¿Va a decir algo, Fe? Sí, yo quería hacer dos puntos, que no sé si están tan relacionados, pero sí, están relacionados un poco. Uno claro, uno habla de la ilustración pensando en cómo, al apostar por la razón como única filosofía para explicar las cosas, deja de lado lo espiritual, pero la ilustración también deriva en terrores, siempre también deriva en otros terrores, otros miedos, no sé, desde el terror en la Revolución Francesa hasta, no sé, Auschwitz. Y también otro contrapunto, que solamente volver a un autor que hemos mencionado en nuestro podcast amigo, Proyecto Némesis, que es Tomás Ligotti, ¿no? El autor de Terror, en su libro La conspiración contra la especie humana, en que habla cómo al final el terror y el miedo, él hace como una revisión de un filósofo que no recuerdo el nombre ahora, Un sueco. un sueco, sí, pesimista. Sí. Él tiene una visión pesimista del terror, entonces como... de la vida, más bien. De la vida. De la vida. Por eso le gusta, sí, por eso le gusta el terror, porque se hace cargo de eso. Que básicamente todos los seres humanos estamos condenados al miedo, al terror, al tomar conciencia, ¿no? Al tener conciencia. Y que al tomar conciencia nos sentimos separados de la naturaleza y nos damos cuenta que somos nada, ¿no? No así como los otros seres, animales, plantas, etcétera, etcétera, o árboles, que en su visión no tendrían conciencia. No sé, porque no soy neurobiólogo de animales, pero claro, la culpa del terror es que tenemos conciencia y estamos condenados a vivir en terror, ¿no? Sí. De todas formas, yo lo que quiero proponer es parecido a lo de Ligotti, pero a mí no es culpa del terror. Para mí lo que hace el terror, de hecho, y con esto quisiera como concluir este primer episodio, sin perjuicio de lo cual ustedes pueden igual explayarse ex post. Lo que yo digo es que el terror como género, el miedo utilizado en obras ficcionales, o que nos guste ese tipo de historias, lo que hace es evocar una condición originaria a la que está también aludiendo Ligotti, que es la de la imperfección, como la de la idea de no somos dioses, ¿no? Ese es todo el punto. Entonces, cada historia de terror, desde este punto de vista, es el eco que evoca los miedos del mundo. De este mundo, incluso de otros, como porque el terror, si algo hace, es proponerte nuevos mundos. Y dice, bueno, este mundo es horrible, hay asesinos, hay cosas que no puedes entender, hay animales feroces, hay hambre, hay muerte, hay sangre, etcétera, hay traiciones, etcétera, etcétera.
pero en los otros mundos está Cthulhu, hay vampiros, hay fantasmas, etcétera, etcétera, y tampoco los puedes conocer. Entonces, como básicamente no tienes alternativa. Es la voz de Ultratumba que se cuela de entre ese ruido blanco ensordecedor que son nuestras propias historias de vida. Esa es mi idea. Y por eso nos gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque además de todas esas sensaciones biológicas que nos hace sentir, nos recuerda una condición originaria de la que no nos podemos desprender, porque es nuestra condición humana. Eso, amigos. Un mensaje positivo al final, para que la gente se vaya alegre a sus Como casas. para partir. Para partir esta nueva Para que temporada. duerman tranquilos. Algo Revisen las livianito. camas antes de dormir. Revisen abajo de las camas. Si Todo es que bueno el hay capítulo, me duendes. Chris, yo te tengo una pregunta para cerrar. Dale. ¿A qué le tienes miedo en este momento? Le tengo miedo al fascismo. le tengo miedo al futuro, un poco. ¿Qué más le tengo miedo? Le tengo miedo a mis propias malas decisiones futuras y presentes. Y pasadas. Y pasadas. No, eso ya están, Ya fueron. digamos. Ya fueron. Paga la pensión, Chris. Pero había un porqué de la pregunta. Me ibas a contra... ¿ibas a No. sacar una conclusión con eso? ¿No? Sí. ¿A qué le temes tú? Sí y no. Es que, por ejemplo, las que acabas de decir son súper racionales respecto Sí. a lo que viene al futuro. Pero a lo que yo le tengo miedo en este momento es, no sé si pueden ver, pero se ve el pasillo de mi casa y se ve oscuro. Y de Oscurísimo. repente con mi pelo se ve como que hubiese una silueta. Y he estado mirando para allá todo el rato y he estado sintiendo cierto miedo durante Y bueno, lo terrible es que... Lo terrible y lo bueno es que tú no solo puedes temer a eso, sino que además podrías sentir si es que de verdad hay algo por ahí, deambulando. Pero no, No se me lo preocupen, recuerdes. pero no se preocupen, si acá estoy yo, la fe. Bueno, con esa conclusión cerramos este capítulo. Muchas gracias, amigos, amigas, por volver a confiar en nosotros, en tener fe en este podcast. Y eso, pues, eso. Comencemos este nuevo año, esta nueva temporada, con mucho ánimo, con mucho miedo en nuestros corazones. Hasta la próxima. Adiós. Cariños.